¿Sabías que hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble? ¿De cuál hay que comer más? ¿Dónde las encontramos? Te lo explico en este vídeo. Hola youtubers, ¿qué tal estáis? Espero que fenomenal. Este vídeo es la segunda parte del vídeo de los hidratos de carbono. Como sabéis, he empezado una serie de vídeos para explicaros en detalle los hidratos, las proteínas y las grasas, y que es básico conocerlo para poder alimentarnos correctamente. Te dejo por aquí el primer vídeo de los hidratos de carbono, aunque no es fundamental para entender este. En este vídeo vamos a hablar de la fibra soluble y de la fibra insoluble, que no es la misma fibra y no tiene las mismas funciones. Comparto pantalla y te lo enseño. Pues aquí estamos compartiendo pantalla otra vez con la segunda parte del vídeo de hidratos de carbono. Veréis que no solamente van a ser dos, creo que van a acabar siendo alguno que otro más, porque bueno, hay mucho que decir sobre los hidratos, mucho que quiero que aprendáis, que sepáis y bueno, pues si tengo que hacer más vídeos, haré más vídeos. De todas maneras, os dejaré siempre por aquí los vídeos anteriores sobre balance energético, gasto energético, ingreso energético y el vídeo sobre los hidratos, el primer vídeo sobre los hidratos que hice. Entonces, en este segundo vídeo, bueno, pues voy a hacer un poquito de recapitulación por si no habéis visto los vídeos anteriores. Partíamos siempre del balance energético, la diferencia entre el ingreso energético y el gasto energético. El ingreso energético es lo que comemos, los alimentos que comemos, y el gasto energético es cómo gastamos esa energía que comemos, ¿no? Y en función de cómo esté esta resta, si es más el ingreso que el gasto, tenderemos a aumentar de peso, y si es mayor el gasto que el ingreso, tenderemos a bajar de peso. Con respecto al ingreso energético, hidratos, proteínas y grasas, que son los componentes, digamos, de los alimentos, y con respecto al gasto, actividad física, metabolismo y termogénesis. Ya sabéis, si queréis saber un poquito más sobre esto, os dejo por aquí los vídeos en los que se explica en detalle cada uno de esos componentes del balance energético. Como vimos, si nos metemos dentro del ingreso energético, que es lo que nos interesa ahora, veíamos que los alimentos tenían macronutrientes y micronutrientes y que nos íbamos a centrar en cada uno de estos en distintos vídeos para explicarlos en detalle. Dentro de los macronutrientes, que son los que necesitamos en mayor cantidad, tenemos hidratos, proteínas y grasas. En el primer vídeo hablamos de qué eran los hidratos, cómo los encontramos en las etiquetas nutricionales y un poco a diferenciar entre hidratos simples o hidratos complejos o hidratos que podíamos digerir bien e hidratos que no. En este caso ahora veremos que los que vamos a hablar hoy son aquellos que no podemos digerir especialmente bien. Con respecto a la etiqueta nutricional, pues veíamos que los hidratos aparecían sí o sí en la etiqueta nutricional, igual que la grasa, igual que las proteínas, y que los hidratos, igual que estos otros dos macronutrientes, venían expresados por 100 gramos y por una porción, y que los teníamos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos luego para saber si tenemos una dieta baja en hidratos, cuántos hidratos estamos comiendo, es la de por porción. En este caso, por ejemplo, en este producto, la porción tiene 4 unidades. Yo entiendo que eso es un producto, no lo recuerdo, pero creo que era un paquete de galletas, entiendo. Entonces, un paquetito de 4 unidades pues debería ser la porción que ellos consideran habitual de consumo y bueno, pues como pues esto sería un poco la cantidad de hidratos que habría en este paquetito de 4 galletas que vienen 4 unidades de 32 gramos, ¿vale? Pero eso es importante, la porción, porque tú no te vas a comer, esperemos, 100 gramos de galletas cuando decidas comerte unas galletas, ¿no? Vas a tomar la porción habitual. En el vídeo justo anterior es cuando veíamos la diferencia entre los hidratos de carbono que podíamos digerir y los que no. Los que podíamos digerir, que es el hidrato de carbono, digamos, al uso, veíamos que estaban los hidratos simples o monosacáridos que vemos por aquí y los hidratos que son complejos, que serían los polisacáridos, que según nos movíamos por aquí, nos íbamos a hidratos de carbono que eran como más, se llaman complejos precisamente por eso, porque están formados por más moléculas, ¿no? Entonces, y nos cuesta más, digamos, implica mayor trabajo en nuestro organismo para su digestión y por tanto los picos de glucosa, que es algo que idealmente debemos evitar, se dan mucho menos con cereales más complejos, más integrales, que con cereales más simples, pastas, harinas. Siempre que facilitemos en exceso a nuestro cuerpo la digestión de unos hidratos de carbono, menos va a tener que trabajar y mayor va a ser el impacto del azúcar de los hidratos en la sangre. Entonces, bueno, siempre es ideal tirar hacia la parte más, por ejemplo, aquí más saludable, tirar hacia los hidratos más complejos, que son siempre los de tipo integral. Y después hablábamos de hidratos de carbono, estos los dejamos para este vídeo que vamos a ver hoy, que son los hidratos no digeribles, que serían la fibra soluble y la fibra insoluble, ¿vale?
la gente cuando habla de fibra parece que solo habla de una fibra en general y además mucha gente cuando tú le dices tienes que tomar más fibra, automáticamente la mente se le va a esta fibra, que es la fibra de los cereales, ¿no? Tienes que tomar más cereales integrales, más... Pero realmente no es la única fibra que encontramos. También encontramos la fibra soluble, que ahora explicaremos por qué se llama soluble y por qué se llama insoluble. ¿Vale? La fibra soluble la encontramos en frutas, verduras y legumbres. Y la insoluble, que es efectivamente la que a la gente un poco más le viene a la mente cuando se le habla de fibra, es lo que se llama fibra insoluble. Aquí vamos a ver un poquito, bueno, pues que al final la fibra tiene una serie de moléculas que nosotros no podemos digerir, que nuestro intestino delgado no puede ni digerir ni absorber. La absorción de los nutrientes se lleva a cabo en el intestino delgado. Entonces, nuestro intestino delgado no es capaz de absorber esta fibra, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas de estas fibras, cuando pasan del intestino delgado al intestino grueso, una vez allí, sí que pueden ser fermentadas y sí que pueden tener algunos beneficios para nuestro organismo, ¿vale? Pero nosotros no vamos a poder digerir ni absorber la fibra como tal cuando la ingerimos, ¿vale? Entonces, en función del tipo de fibra que tengamos, tenemos fibra soluble y fibra insoluble. Se diferencian porque unas son solubles en agua, es decir, al contacto con el agua forman una especie de geles viscosos, ¿no? Que lo que nos permite es, pues, entre otras cosas, ablandar las heces, ¿no? Que cuando estamos estreñidos nos dicen tienes que consumir más fibra porque digamos que lo que hace es hacer más fácil el tránsito al ablandar un poquito las heces. Y por otro lado, y esto es muy importante y muy interesante, lo que hace es ralentizar la absorción de determinados nutrientes, como es el caso de la glucosa o del colesterol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tomamos hidratos de carbono ricos en fibra soluble, que tienen fibra soluble, este impacto que decíamos del azúcar, del hidrato de carbono en nuestro organismo es menor si ese hidrato va acompañado de su fibra soluble, porque en cierta manera lo que hace es evitar que, pues eso, que la absorción sea demasiado rápida. Al tener fibra es como que la curva se va aplanando poco a poco. Este es el motivo fundamental por el que no tiene el mismo impacto en nuestra glucosa en sangre tomarte un zumo de naranja o una naranja. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas un zumo de naranja, aparte de que estás metiendo bastante más naranja que la que te podrías tomar al natural, es decir, normalmente, ahora mismo no sé cuántas naranjas hay en un zumo porque hace demasiado que no tomo zumos, pero vamos, seguramente 2 o 3 naranjas sí que caigan por un zumito, tampoco es un zumo muy grande, ¿no? Y entonces ahí lo que haces es que englobas o juntas el azúcar de 3 naranjas, pero lo malo no es que juntes el azúcar de 3 naranjas, es que estás tomando 3 naranjas sin su fibra, porque cuando tú te tomas la naranja en su estado natural, entera, con su cuchillo de inodoro o como te la quieras tomar, estás tomándote el azúcar de la naranja, es decir, ese liquidito de la naranja, pero además estás tomando la matriz, que sería la fibra. ¿Eso qué hace? En función de lo que hemos visto ahora con la fibra soluble, ralentizar la absorción del azúcar de la fruta, porque recordamos que la fruta era un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono no son solo los cereales ni las pastas, también son las frutas, también son en menor medida las verduras, pero las frutas también tienen azúcar. De hecho, mucha gente la llama la golosina de la naturaleza, es el aporte de azúcares más natural que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos tomamos el azúcar con su fibra, es decir, la fruta con su fibra, es decir, como viene en la naturaleza, el impacto que tiene sobre nuestra glucosa en sangre es mucho menor. Nos va a provocar un pico mucho menor de azúcar con respecto al zumo. Realmente tomarte un zumo es tomarte azúcar. Es cierto que con respecto al azúcar blanco puede tener alguna que otra vitamina más, algún que otro mineral, pero a efectos prácticos es como si tú desayunas un zumo por la mañana, te estás bebiendo un vaso entero de azúcar. Entonces, bueno, eso es fundamentalmente por esto, porque el zumo, digamos, la naranja del zumo ha perdido su fibra y por tanto la absorción es muy rápida. Es el mismo tipo de absorción que cuando te tomas un pastel o unas chucherías o una bebida de cola, por ejemplo, con su azúcar, ¿eh? O sea que en ese sentido, lo que hace la fibra soluble, a pesar de que no la podamos digerir, a pesar de que no saquemos de la fibra soluble ningún nutriente, es cierto que nos ayuda a nuestra salud general,
gracias a pues la disminución del impacto del azúcar en sangre. Y ese es el tipo de fibra que a veces, como os decía antes, esta fibra no la podemos absorber de nuestro intestino delgado, pero que sí la podemos fermentar en nuestro intestino grueso y sacar de ella, bueno, pues aparte de este beneficio de la propia ralentización de la absorción de nutrientes, también podemos sacar de ella pues, alimento para nuestras bacterias intestinales. Es cierto que esta fibra muchas veces puede provocar algún que otro gas en nuestro intestino grueso por este proceso que os comento de la fermentación. Entonces es normal que bueno, pues si aumenta nuestro consumo de frutas, podamos tener más gases. Hay gente que es intolerante a la fructosa y entonces no puede tomar fruta y una forma de descubrir que uno es intolerante a la fructosa muchas veces es a través de una sensación de mucho gas y de estar muy mal cuando se ingiere fruta. ¿Vale? Y luego estaría la fibra insoluble. La fibra insoluble es una fibra que no fermenta en el intestino grueso, esta no nos va a provocar ningún tipo de gas y no tiene prácticamente capacidad para retener agua, ¿vale? Lo que sí que hace es estimular el tránsito intestinal. Esta es, bueno, pues la fibra típica que nos dicen que nos ayuda a ir al baño, ¿vale? O sea, mientras que la fibra soluble ralentiza absorciones, la fibra insoluble ayuda a que digamos, pues eso, al mejor tránsito de las heces hasta su expulsión. Esa sería un poquito la diferencia entre una y otra. La cantidad de fibra que debemos recomendar, o sea, que debemos consumir al día recomendada está en torno a los 25 gramos. Eso también lo vamos a poder ver en las etiquetas. Las etiquetas aparecen también, igual que aparecen los hidratos, muchas veces en el desglose de los hidratos te va a poner cuántos son azúcares, cuántos son almidones y también te va a indicar cuánto es fibra. A veces la fibra aparece dentro, a veces aparece fuera de los hidratos, pero siempre tiene que indicar cuál es la cantidad de fibra. Aquí lo mismo, habría que mirar la cantidad de fibra por porción, no la fibra total, porque podemos llegar a pensar que un alimento tiene muchísima fibra, pero es a los 100 gramos y realmente tú de ese alimento te tomas 30 como mucho, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que tenemos que llegar a un mínimo de 25 gramos al día de fibra en combinación de las dos, es decir, normalmente se suele recomendar entre un 50% y un 50% de cada tipo de fibra. 50% de fibra procedente de frutas y verduras, 50% de fibra procedente de cereales integrales. Pero bueno, mientras se llegue a esos 25 gramos, realmente no hay un ratio perfecto de 50-50, puede variar, tampoco hay que estar pendiente exactamente de cuántos de esos 25 gramos de fibra, 12,5 son de fibra soluble, 12,5 son de fibra insoluble, no, pero sí que estaría bien que por lo menos hubiera 25 gramos de fibra al día en nuestra dieta. Y esto sería un poquito todo por hoy. El siguiente vídeo, como os decía, vamos a tener algún vídeo más de los hidratos de carbono porque tienen mucho contenido. Quiero que fundamentalmente los criterios básicos y un poquito la información necesaria sobre los hidratos la tengáis. Ya sabemos dónde están, ya sabemos cómo reconocerlos en las etiquetas nutricionales, ya sabemos que hay unos hidratos que son de más rápida absorción y otros que son de más lenta, ya sabemos qué es la fibra, que forma parte de los hidratos de carbono y que hay dos tipos de fibra, soluble, que tiene más que ver con las frutas y las verduras, insoluble, que tiene más que ver con los vegetales y que la fibra no la podemos digerir, pero a pesar de no digerirla puede tener un impacto positivo el incluirla en nuestra dieta porque ralentiza la absorción del colesterol y de la glucosa y porque facilita el tránsito intestinal, además de ser un sustrato para nuestras bacterias buenas. Así que bueno, en líneas generales esto sería todo por hoy y en el próximo capítulo veremos cereales refinados y cereales integrales. Y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido y ya sabes, si te ha gustado por favor dale a like y suscríbete y activa la campanita para que podamos avisarte cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y nosotros nos vemos en el próximo.